Bueno, y ya estamos en comunicación en este especial que estamos recorriendo aquel día del 30 de octubre de 1983, con todas las emociones que esto conllevaba. Quisimos comunicarnos con algunos de los que hicieron tareas de solidaridad en el exterior y estamos en comunicación con Carlos Iaquinandi, que nos está atendiendo gentilmente desde Cataluña, que es director de la agencia de noticias Serpal, y que fue uno de los miembros fundadores de TISAE, que es Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio, en donde participaron también Raimundo Ongaro, de Gráficos, Rafael Flores de Mata, Javier Nievas de Poetra, Tito Pauletti, el querido Tito Pauletti, de Periodistas de La Rioja. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, Mira, dentro de lo que cabe. queríamos saber cómo se vivió, porque en ese momento además las comunicaciones no eran las que son ahora, así que imaginamos que la gente que estaba en el exterior debía tener una ansiedad especial en saber qué estaba pasando en Argentina. ¿Vos personalmente te acordás qué estabas haciendo ese 30 de octubre del No, 83? no, son muchos años y además el hecho, si bien era muy significativo, aquí lo vivimos de una manera más atenuada en relación con todo lo anterior, porque sabíamos que se realizaban las elecciones, teníamos la expectativa del resultado y se vivió, pero no quizás con la intensidad de todo el trayecto que hay entre el comienzo del exilio en el 76 y la normalización democrática. La expectativa era fundamentalmente de devolver la posibilidad de volver a votar a los argentinos y ver qué resultado había. Ujú. Y dentro de esa expectativa, más allá, había también una cosa personal, digamos, que ustedes estaban con la posibilidad de que si se recuperaba la democracia podían volver. ¿Se reunían entre ustedes en los días previos a las elecciones? ¿Pensaron en comerse un asadito juntos? ¿Cómo, o estaba cada uno en distintos lugares? Bueno, sí, ese es el tema es que yo estaba y sigo estando en Reus, que es una ciudad al sur de Cataluña, incluso a 100 kilómetros de Barcelona, y los dos lugares donde había bastantes exiliados y había organismos constituidos que los nucleaban eran Madrid y Barcelona. Entonces, en mi caso, yo digo casi como si estuviera fuera de España, porque no había posibilidad de reunirnos, salvo las ocasionales oportunidades en las que se realizaban encuentros, que eso ocurría muy de tanto en tanto, o que ocasionalmente viajaba a Barcelona. Ujú. ¿Ongaro en ese momento estaba en Madrid o ya se había ido de Madrid? Yo creo que ya había marchado. El tema de las fechas, como solamente dependo del recuerdo, han pasado años, Laura, han pasado años y la verdad Han que pasado 40 años. 40 años y en el medio tantas cosas que a veces yo mismo me sorprendo cuando veo algún acontecimiento y la fecha, porque la tengo en mi cabeza situada en otro punto a lo mejor. Así que, sobre todo esto de Ongaro, yo creo que en cuanto tuvo oportunidad de volver, volvió. Quiero decir, Ujú, en aquel momento cuando supimos la posibilidad del regreso, eh, ya había compañeros que como esto tuvo un cierto prólogo, ya habían decidido lo que iban a hacer y nosotros ya por razones personales de familia que teníamos, llegamos aquí con dos hijas pequeñas, el tercero, el varón, nació aquí en España, teníamos tres hijos relativamente chicos en ese momento y ya no era como para levantar la familia y volver a cambiar otra vez de rumbo. Ya estábamos hechos a que nos quedábamos aquí. ujú. En Madrid existía también otros grupos de solidaridad. No sé si ustedes estaban en contacto, cuáles eran las relaciones y qué tipo de actividad hacían ustedes específicamente como trabajadores en el exilio, que es algo que normalmente no se tiene muy en cuenta, que los exiliados no eran simplemente privilegiados de clase media, que era complicado exiliarse. Así que este programa está bastante dedicado al tema del exilio, que no ha sido tan tratado en estos años, ¿no? ¿Ustedes qué tareas realizaban como trabajadores en el exilio?
Bueno, el nucleamiento del TISAE fundamentalmente permitió eso, que más que reuniones de tipo político, tuvieran claramente una conexión con nuestros compañeros en Argentina desde el punto de vista de la militancia sindical que teníamos. Yo, de hecho, aparte de pertenecer al sindicato de prensa de Bahía Blanca, estuve también integrado en la dirección de FATPREN, y participé de congresos estatales de la Federación de Trabajadores de Prensa de Argentina. Y bueno, la idea era precisamente que en representación y como nexo de conexión con los sindicatos de los cuales proveníamos, nos agrupábamos, pero como si fuera una especie, digamos, de CGT en el exilio, que cosa que nunca lo mencionamos así, pero es que ahora, pasado el tiempo, veo que la proyección es que éramos la parte, la mayoría estábamos de estos gremios, estaban en la CGTA en aquel momento. De hecho, el TISAE tenía como cabeza visible a Raimundo, y Mm. entonces, lógicamente, a través de eso era la articulación que había y la conexión que había con Argentina. Y la tarea era la de apoyar todo el proceso de democratización, tanto antes como a posteriori, y que luego se concretó con el regreso de muchos compañeros, que bueno, ya luego se fueron integrando nuevamente en Argentina directamente. Ujú. La sensación, tener que tomar la decisión de volver o no volver no debe haber sido tampoco una cosa fácil, ¿no? Vos en este día electoral, digamos, pongamos en la previa y en la post-elecciones, estaba todo el exilio pensando qué hacer. ¿Vos cómo sentías esto? ¿Como una angustia, como una alegría de saber que podías y después decidir? Porque era complicado en ese momento. No, ya digamos, el estado de normalidad constitucional ya significaba un avance. Pensaba que todos esos años nosotros que estuvimos afuera del país, toda nuestra tarea se centraba en lograr apoyar la normalización democrática, o sea, expulsar de alguna manera a la dictadura, que al final no sé si la expulsamos o se agotó por sí misma. Eso es un debate también aparte, pero lo cierto es que de alguna manera queríamos tener esa continuidad y estábamos a la expectativa, primero, de que se votara democráticamente. En aquel momento, pues la candidatura de Luder, que sería la opción que muchos de los que estaban fuera del país eh, podían tener simpatía por el tema del peronismo. Bueno, había que conformarse con que fuera Luder, pero que por lo menos hubiera elecciones, porque eso significaba que a corto plazo o a mediano plazo había posibilidad de que se reconstituyera todo el arco político de Argentina, incluyendo lo que que era particularmente el interés que teníamos los partidos de izquierda y, en el caso de los peronistas, los movimientos de izquierda peronista. Ujú. Cuando se enteraron que había ganado Alfonsín, eh, ¿qué sintieron? Bueno, yo no recuerdo nada especial, porque lo que se sobreponía fundamentalmente era que estábamos otra vez en el carril del funcionamiento democrático. Y dentro de lo que podía ocurrir, bueno, Luder o Alfonsín no significaban lo que la mayoría de los que estábamos fuera hubiéramos pretendido, pero teníamos confianza que sobre la base de Alfonsín el régimen democrático permitiría la reorganización fundamentalmente del mundo sindical, y en el caso de lo político no dudábamos en que la izquierda peronista, no sé sobre qué vértice, pero tendría la oportunidad de reorganizarse, sumando lo que había sido la experiencia del exilio, que en algún momento creo que significó eh, poder avanzar en mirar las cosas con estos 11.000 kilómetros de distancia, y hasta cierto punto superar diferencias a veces bastante torpes que se tenían dentro del peronismo en Argentina. No sé si queda claro el concepto de que todas esas pequeñas cosas se limaban al pensar que ya estaba recuperada la democracia y que había un sector importante
con distintos nombres dentro de la izquierda peronista y en el peronismo en sí, que recuperaba su identidad política y su derecho a votar y elegir. Sí, sí, está clarísimo. Una última cosa, ¿ustedes tenían contactos con los sindicalistas que habían quedado en Argentina? Sí, bueno, cada uno con sus sindicatos. Teníamos vínculos con la gente que había quedado allí. En el caso de prensa, a mí me resultaba más difícil porque al ser del interior, la mayoría de los contactos que tenía yo eran básicamente partiendo de lo que era Bahía Blanca. Y la verdad que el sindicato en Bahía Blanca quedó diezmado. Hubo un secuestro de dos compañeros gráficos del diario principal, La Nueva Provincia, que fue un portavoz de la dictadura y fue un animador, un diario animador del golpe a través de la dirección del diario, Mm. Vicente Mazot, profundamente comprometido con la Marina y con todos los organismos militares que estaban trabajando en el golpe. Entonces, la verdad que en mi caso no fue tan así, pero en el de otros compañeros sí tenían una comunicación bastante más fluida. Había llegado, no sé, a oídos de ustedes no se sabe si es leyenda o si es realidad el tema del pacto sindical militar. No, que yo recuerde en ese momento no era una preocupación. ¿Tú te refieres a la cúpula sindical que hubiera pactado? La cúpula Sí, sindical hubo un que momento en existía. que Alfonsín, y que fue parte de quizás uno de los motivos que lo llevó a ganar también, fue la denuncia de un pacto sindical militar por el cual habían pactado la amnistía de los Ajá. militares, más o menos. Sí, 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 cierto, sí, sí, sí. Había Ahora una lo recuerdo eso, autoamnistía que se sí. habían dado los militares y a todos, digamos, la autoamnistía fue para todos. Eh, y bueno, se entendía que había sectores sindicales que estaban apoyando esta postura. Se decía que Sí, sí, la también denuncia Luder, la pero hizo de Luder Alfonsín. nunca se encontró, digamos, yo estuve buscando alguna frase de Luder y realmente no encontré ninguna frase de Luder que diga que está a favor de la amnistía, pero bueno, esto ya era un Vox Populi, que había un pacto entre sindicatos y entre dirigencia sindical, digamos, lo que sería Triaca, ¿no? Barrio Sí, Nuevo, todos esos. los que estaban entonces. Pero ustedes ahí no estaban al tanto de esto. No, yo creo que eso nosotros creo que fue Alfonsín Fue el que hizo, Alfonsín, fue antes de la Alfonsín. gira que hizo Alfonsín no sé si ustedes lo vieron, no sé si se reunió con ustedes, Alfonsín, cuando fue por la gira por No, Europa. no. Ujú. No, se Bueno, habrá visto con gente del partido directamente, pero la parte nuestra, que era fundamentalmente sindical, se movía dentro del ámbito sindical solamente. ujú. Bueno, así que desde tu punto, vos estabas como un poco al margen de esta jornada. Yo hablaba el otro día con un compañero que estaba exiliado en Brasil. Y que, claro, acá los jóvenes no entienden mucho que en ese momento no es que podías enterarte por internet. Y entonces había un montón de cosas estaban las radios esas, ¿cómo se llamaban? De corta distancia, larga distancia, que a veces captabas alguna tipo Radio Londres en la Segunda Guerra Mundial, o radio aficionados, o irse en Brasil habían establecido un número de teléfono que lo hizo el consulado, creo, para llamaban supuestamente al 115 y les iban diciendo los resultados de las elecciones. Este, allí a vos te veo más aislado y quizás enterándote por los diarios, efectivamente, que es decir, que uno no se enteraba al minuto de lo que A pasaba, se ver, nosotros enteraba. teníamos la posibilidad del teléfono solamente, Mm, pero una comunicación telefónica que resultaba cara, no es como se puede hacer ahora, era bastante cara y el intercambio no daba para mucho. mm, Y lo otro eran las cartas, parece que estoy hablando de Cristóbal Colón, pero realmente es así. La mayoría de las cosas
los pronunciamientos y los comunicados se escribían, se mandaban por carta, tardaban lo que tardaban en llegar. Al principio era casi 20 días, después mm, quizás fue un poco menos, pero imagínate que para enviar y tener una respuesta estamos hablando de un mes y medio como mínimo. Entonces, el sí, ritmo ese comparado con lo que es ahora, que estamos hablando en directo y nos estamos viendo, mm, es absolutamente sí, eh, sí, yo comprendo que la gente joven no lo pueda entender y no han sí, pasado tantos años, porque 30 años históricamente no es tanto, pero no. fíjate el salto que hay de comunicacional de lo que es esa época a lo que Mm. es ahora, ¿no? Bueno, de hecho, quizás sabés, porque siempre lo comento, yo estuve a cargo de la fundación, creación de una colección de cartas de la dictadura para la Biblioteca Nacional, a quien que te invito a que si no tiraste tus cartas y todos los compañeros que estuvieron allá no tiraron sus cartas, que las donen, porque efectivamente es en las cartas donde se ve el momento, viste, el día a día, ¿no? No está tapizado con este recuerdo que vos comentabas de que uno ya a veces distorsiona algunas cosas. Este, y yo justamente voy a leer la carta que yo le mandé a mis padres, porque yo estaba exiliada, pero volví para las elecciones. Y es una crónica del día de las elecciones tomada en el momento. Yo creo que son documentos históricos las cartas, así que aprovecho este contacto con vos para invitar a todos los oyentes que tengan cartas que consideren que son documentos históricos, que es muy difícil de recuperar ese mosaico de vidas, algunos en Argentina, algunos afuera, algunos presos, hay cartas de desaparecidos también que escribieron obviamente antes del secuestro. Pero sí, eran contactos con delay, ¿viste? Porque además todas las cartas empezaban, te escribí, pero vos no me contestaste, porque era como que tardaban 15 días, y 15 días, y 15 días era un mes, y bueno, este, así estábamos, con comunicaciones lentas, pero con una política vertiginosa. Bueno, Carlos, a mí me encantó hablar con vos, tener esta mirada desde afuera, dar a conocer todo el trabajo que se hizo en el exterior, con lo que los militares llamaron la campaña anti-argentina, y no solo desde el punto de vista de los partidos políticos o de los movimientos que tenían cada uno sus propios comités en Italia, en España, en Holanda, en México, en Venezuela, sino que también los trabajadores estaban organizados, por suerte, dentro del exilio. Así que te agradezco un montón. No sé si querés agregar algo más a esta charla. Eh, Sí, quería mencionarte también, quizás puede tener interés, que aquí y funcionó en esta ciudad un grupo de apoyo a madres de Plaza de Mayo, que en 3 oportunidades, Eve estuvo en dos, la tercera fue otra compañera que en ese momento estaba al frente, y bueno, y a partir de allí, de esas invitaciones que hicimos sobre Reus, también después estaban en Barcelona y en algún caso seguían para Europa, pero dentro de lo poco que pudimos hacer, fue bastante importante tener la presencia de madres, que en aquel momento realmente era muy importante para que fuera la voz de ella la que difundiera realmente lo que significó el efecto que tuvo la represión, particularmente y desgraciadamente en la muerte o desaparición de muchos compañeros, hijos precisamente de las madres. sí, en eso estuvimos todos muchos de los que estábamos en el exterior, y creo que hay que reivindicar esa tarea porque lo que después fue la CONADEP y lo que después todo fue un trabajo que se empezó, un trabajo de años, en donde pusimos, ya no era la memoria en ese momento era tratar de salvar las vidas que podíamos salvar, que estaban ocurriendo las masacres y los asesinatos ahí, así que era un trabajo un trabajo difícil, un poco desesperante, pero que creo que dio sus frutos y, y en eso tenemos que sentirnos
un poco orgullosos también. Bueno, Carlitos, te voy a dejar porque tenemos otros testimonios y más música y más audios para revivir lo que fue una jornada sin duda histórica y que ya los chicos quizás tanto no se acuerden. Te agradezco Gracias, un José. montón y siempre Gracias. quedamos en contacto. Cómo no, gracias. Y esto como supongo que rodará por ahí y lo verá alguien, entre los alguienes que pueda haber, habrá muchos compañeros que volvieron y quiero recordarlos a todos, a los que también a los que dejé en el momento de marcharme y fundamentalmente a todos los compañeros que ya no tenemos con nosotros, que si empiezo a nombrar, empiezo por Tito Pauletti, con el que tuve un vínculo muy fuerte, los Dualde, con muchos compañeros con los que, bueno, formamos organismos y lo que te mencionaba de madres y lo que fue también la agrupación de trabajadores en el exilio. Así que para todos ellos mi recuerdo y un abrazo, que estoy a 11.000 kilómetros, pero en este momento es como si estuviera en Argentina. Bueno, y estás en Argentina. De algún Gracias, modo estás. Ahora las distancias se han acortado. gracias. Bueno, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao, chao.